Bienvenidos bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Ciencia, Tecnología y Género, que en esta ocasión pues lo celebramos, o lo hacemos mejor dicho, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que como sabéis en España tenemos doble motivo para celebrarlo, el de todo el mundo, pero además porque el 8 de marzo de 1910 las mujeres españolas por primera vez pudieron acceder a la universidad sin ningún tipo de restricción. Así que es un doble motivo para nosotras. En esta ocasión el seminario que va a correr a cargo de Ángela Bernardo, a la que os presentaré luego un poco más adelante, pero en esta ocasión el seminario no solamente lo organiza el Seminario de Ciencia, Tecnología y Género, que está asociado a un proyecto de investigación, sino que también lo coorganiza el Instituto de Filosofía del CSIC y la Asociación GENET, que tenemos aquí la fortuna de tener a varias personas que pertenecen a ella y en especial a su secretaria Astrid Wagner y a su presidenta Concha Roldán. Y le voy a pedir a Concha Roldán, como directora del Instituto de Filosofía y como presidenta de GENET, que por favor pues, os dé la bienvenida. Muy bien, muchas gracias Eulalia y bueno, bienvenida Ángela Bernardo en primer lugar y a todos los participantes. Y como ha dicho Eulalia, todavía coleamos. Yo he estado también esta mañana dando una conferencia todavía en un instituto de enseñanza secundaria, coleando todavía las actividades del Día Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, nos hemos sumado en la asociación GENET, que es una red transversal de estudios de género en ciencias humanas, sociales y jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, es el seminario sobre todo Ciencia, Tecnología y Género, con el proyecto que ha mencionado Eulalia, que normalmente tiene estas sesiones mensualmente, pero en este caso queríamos hacer una celebración conjunta. Bueno, esperamos que alguien se haya unido, se puedan unir, porque al final nos desangramos en distintas pequeñas reuniones, entonces nos parecía que el tema era lo suficientemente importante para congregarnos todas las que pudiéramos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber organizado con nosotros. Bienvenida también, Ángela, de parte del Instituto de Filosofía. Y bueno, pues lo que tenemos es muchas ganas de escucharte a ti. Eulalia Pérez Sedeño te va a presentar primero para quienes te conozcan menos. Yo ya estaba ahí buceando porque también me había comentado Eulalia de tu libro y tu aportación y tal, y tengo muchas ganas de escucharte. O sea que nada, bienvenida Eulalia, te vuelvo a pasar la pelota para que la presentes, por favor, y gracias. Pues muchas gracias, Concha. Bueno, Ángela Bernardo, que muchas de vosotras ya la conocéis, es licenciada en biotecnología, es máster en industria farmacéutica y biotecnológica y es experta en comunicación. Está terminando el doctorado en la Universidad del País Vasco. Bueno, de hecho creo que ya incluso ha depositado la tesis en el ámbito del bioderecho y de la bioética y trabaja desde hace casi una década en periodismo científico. Desde 2018 es redactora no sé si se dice CIBIO o CIBIEZ, pero creo que es CIBIO, ¿no? Que es la primera organización independiente en España especializada en vigilar los poderes públicos para que gobiernos e instituciones sean transparentes y que la ciudadanía esté informada. Ángela ha publicado reportajes sobre la atención a la salud mental, la crisis del coronavirus, la donación de óvulos o los conflictos de intereses en ciencia, entre otras investigaciones periodísticas. Antes de colaborar con CIBIO, colaboró con otros medios de comunicación como Hipertextual o la revista Jotdown y ha recibido varios premios, entre otros el segundo premio José Carlos Pérez Cobo de Periodismo y Pensamiento Crítico en 2017, el premio Profesor Juan Ramón Zaragoza en 2018 y el quinto premio Concha García Campoy de Periodismo Científico 2019 en la categoría de prensa digital. Y hoy nos va a hablar del libro que ha publicado recientemente, que se titula Acoso, Me Too en la ciencia española, que creo que toca un tema muy candente y muy importante y que se ha tocado poco en la academia.
bueno, creo que nos va a dejar bastante sorprendidas a las personas que no hayáis leído el libro, porque es muy interesante el trabajo que ha hecho con entrevistas, con indagaciones, y bueno, pues cuando quieras, Ángela, no te quito más tiempo. Muchas gracias, Eulalia. Gracias también a Concha por la introducción y a Sandra y a Cons por todas las gestiones. Es un placer estar hoy aquí en el seminario y además pues, conmemorando el Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo. Voy a compartir la presentación. Bueno, mientras tanto decir que estoy a punto de depositar, todavía no he podido hacerlo, pero espero que las próximas semanas ya sea una realidad. Vale, ¿ves la presentación, verdad? Sí, se ve bien en pantalla completa. Sí. Bueno, voy a presentar el trabajo, algunas de las conclusiones que publico o difundo en el libro, que se titula Acoso, Me Too en la ciencia española. Es un libro, lo publiqué el año pasado, en octubre, con la editorial Next Door Publishers. Para quienes no conozcáis esta editorial, es una editorial independiente que se dedica sobre todo a publicar trabajos sobre divulgación científica, en el sentido de que personas expertas en distintas materias pues divulgan su conocimiento, su experiencia profesional en distintos títulos. En este caso el trabajo era un poco distinto. Laura Morrón, que es física y directora de la editorial y que también es la editora del libro, me propuso en 2019 hacer un trabajo sobre el acoso en el ámbito de la ciencia, entendiendo tanto universidades como organismos públicos de investigación. Y desde el principio entendimos que este libro tenía que aportar o dar perspectivas muy variadas, ¿no? Y queríamos que fuera un trabajo periodístico. Yo me dedico al periodismo de ciencia y queríamos pues, que fuera fruto de entrevistas con personas expertas en distintos ámbitos, por ejemplo en el ámbito del derecho, de la psicología, con responsables de unidades de igualdad de género, también con víctimas, y saber pues, cuál era su posición al respecto, qué opinaban de cuál era la situación contra el acoso en el ámbito de las universidades y los centros de investigación. El libro también es fruto de análisis de sentencias judiciales, por ejemplo, de informes o estudios científicos que se han hecho respecto al acoso, y desde un primer momento mi idea era que el libro intentara dar respuesta a algunas de las preguntas que yo misma me hacía. Yo no soy experta como tal en género ni en igualdad, pero cuando empezamos este trabajo sí que tenía bastantes dudas o interrogantes respecto a la situación del acoso, ¿no? Por un lado, una muy sencilla y que luego veréis que es muy importante, que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Cómo se regulan y se sancionan estos comportamientos, sobre todo además porque me llamaba mucho la atención, al menos desde el ámbito periodístico, que en países como Estados Unidos saltaran muchos casos, ¿no? En las universidades, y alguno lo comentaré después, ¿no? Y que en España parece como que se visibilizan o se denuncian menos estos comportamientos, si es que la visibilidad es diferente, si es que la concienciación es distinta, a qué respondían estas diferencias, cuál es la incidencia de los problemas de acoso en el ámbito de la ciencia, quiénes son las personas que acosan, ¿no? Si hay estudios respecto a personas que han sido condenadas por acoso, o también en el ámbito científico, si existen pues, características en común respecto a las personas que acosan, quiénes son las personas acosadas y qué impacto también tiene el acoso en su vida, ¿no? A nivel no solo profesional, sino también a nivel personal, y por supuesto qué se puede hacer para prevenir y luchar contra el acoso en ciencia. Del acoso hemos oído hablar muchísimo en los últimos años, ¿no? En 2017, 2 investigaciones periodísticas, una publicada por el diario The New York Times y otra por The New Yorker, desvelaron pues, situaciones de acoso y abuso sexual por parte de un productor de Hollywood muy poderoso, Harvey Weinstein. Hablando de libros, yo recomiendo otro libro de otra editorial independiente que acaba de traducir parte de ese trabajo en España, Siset. Es un libro muy bueno al respecto, donde cuenta un poco el cómo se hizo esa investigación periodística. Y el caso de Harvey Weinstein, aunque no es un caso relacionado con el mundo académico, sí muestra que las situaciones de acoso son fruto de un abuso de poder, ¿no? Y él consiguió durante muchos años
silenciar a las víctimas y silenciar a su entorno. Y esto pues en 2017, como bien sabéis, pues terminó con la publicación de estos 2 reportajes. Y eso hizo que eclosionara el movimiento Me Too, ¿no? A nivel internacional. Es importante decir que este movimiento no es que naciera en 2017, en realidad una de las pioneras en el movimiento Me Too y que de hecho acuñó esa expresión fue Tarana Burke, a quien veis en la imagen. Pero realmente en 2017 es cuando el Me Too se viraliza a nivel internacional, pues adquiere unas dimensiones que no tenía antaño, ¿no? Por ejemplo, con ese famoso tuit de Alyssa Milano, de la actriz Alyssa Milano, hablando de que pues quienes hubieran sufrido acoso sexual, entre otros problemas de violencia sexual, escribieran Me Too en esas respuestas, ¿no? Ese mensaje adquiere una repercusión enorme y es entonces cuando parece que eclosiona el movimiento Me Too, que yo creo que una de las aportaciones que tiene es que consigue que muchas personas dejen de sentirse solas, ¿no? Personas que han sufrido problemas de acoso y que vean que no es un problema que sea su culpa o que de alguna forma tengan que ver con haberlo sufrido, sino que es algo que por desgracia se da en la sociedad, se produce, hay acoso sexual, hay acoso por razón de sexo, igual que hay otros problemas de violencia sexual y hay que hablar de ello, ¿no? Y esto hace que también las víctimas de alguna forma tomen la palabra y pues puedan hablar de esas graves experiencias que han sufrido. Sin embargo, el hecho de que hayamos escuchado hablar mucho de acoso no significa que el acoso sea un fenómeno nuevo, que sea una situación que se da ahora de forma repentina. Documentándome para el libro, uno de los estudios jurídicos que había en Estados Unidos sobre pues, cuál era la regulación al respecto, en una nota al pie hablaba de una carta de una lectora en un periódico de principios del siglo donde hablaba de una situación de acoso, ¿no? Y me llamó mucho la atención y traté de contactar con el servicio de documentación de este periódico, de US Daily Forward, que hoy en día se sigue publicando en Estados Unidos, y resulta que es cierto que este periódico, en su edición del 28 de enero de 1907, publica una carta de una lectora, es una carta anónima, donde ella habla de la situación de acoso que ha vivido durante tiempo en el trabajo, ¿no? El capataz que trabajaba en aquella tienda pues trataba de acosar a las trabajadoras como ella se negó, ¿no? a esas aproximaciones que él hacía y entonces él pues empezó a insultarla para que todo el mundo, quienes trabajaban en la tienda o quienes se aproximaban a la tienda, pudieran escuchar esa humillación y ese hostigamiento al que estuvo sometida. Ella soportó este acoso durante bastante tiempo hasta que al final tuvo que dejar el trabajo por el impacto que tuvo en su vida, pero por desgracia pues esta carta muestra que el acoso no es algo nuevo, no es algo que nazca con el movimiento Me Too, ¿no? En España también hemos conocido casos de acoso durante muchos años y de forma previa también a la eclosión del movimiento Me Too. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Nevenka Fernández, un caso que además muestra otra situación muy importante y muy destacada con los problemas de acoso. Y es que muchas veces el foco está sobre la víctima, ¿no? He hablado del caso Nevenka Fernández no al azar, sino porque hablamos del caso Nevenka. No hablamos del caso Nevenka Fernández y el caso de Ismael Álvarez, que fue la persona condenada por acoso. No hablamos tampoco del caso del Ayuntamiento de Ponferrada, que es donde sucedieron los hechos. Sin embargo, siempre se puso el foco sobre la víctima. Y esto es algo que ocurre muchas veces con las situaciones de acoso, ¿no? Y esto además de la situación dolorosa y humillante que es para las víctimas sufrir el acoso, pues el hecho de que el foco se ponga sobre ellas dificulta muchas veces la denuncia, dificulta que puedan hablar de ello y genera todavía más vergüenza y más culpa respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Durante la documentación del libro, hablando con víctimas, por ejemplo, con una que no llegó a denunciar nunca, pero que sufrió durante 7 años una situación de ciberacoso a través de correo electrónico. Una de las razones para no denunciar precisamente fue esa, que no quería ser por la diana de la facultad, ¿no? Por denunciar lo que estaba viviendo. De este caso, el caso Nevenka Fernández y Ismael Álvarez,
Si no lo habéis visto, os recomiendo también el documental que ha hecho Neutral, que de hecho se ha emitido también esta semana de nuevo, que estaba disponible en Netflix y la verdad muestra también muy bien el impacto social, que a veces, este caso también tuvo una repercusión mediática y política muy grande, ¿no? Pero muestra también el impacto social que tienen las víctimas, la revictimización que muchas veces sufren durante el proceso de denuncia, durante el proceso judicial, suele ser muy grande, ¿no? Y suele tener un impacto sobre ellas muy importante. ¿Existe acoso en la ciencia? Bueno, pues una de las ideas que quiero trasladar con el libro es que la ciencia no es una burbuja, ¿no? Los problemas que ocurren en la sociedad, por desgracia, también pueden darse en las universidades y en los centros de investigación. Esto es una idea que tiene que quedar clara, es una idea además que se traslada por los informes y los estudios que hay al respecto y también por incluso, sentencias que ha habido de profesores condenados por casos de acoso sexual, por ejemplo, ¿no? en varias universidades españolas. En 2017, cuando eclosiona el movimiento MeToo, la revista Science publica una editorial hablando de que el acoso en ciencia es real, que es un problema, que no se puede mirar para otro lado y que de alguna forma las universidades, los centros de investigación no pueden seguir escudándose en su nombre, en su imagen, para no apoyar a las víctimas, ¿no? Hay que tomar medidas al respecto. Y hay condiciones o situaciones que propician el acoso, ¿no? Por un lado, como decía al principio, el acoso es fruto de un abuso de poder y hay dos características del sistema científico muy claras que propician que puedan darse los casos de acoso, ¿no? Por un lado, el hecho de que sea un sistema jerárquico, que sea un sistema tan vertical, hace que esa dependencia que existe a veces en el mundo académico pues haga más difícil todavía denunciar los casos de acoso, hablar de ellos, porque si al final, pues por poner un ejemplo, si tu director de tesis es la persona que te acosa y de él depende que termines o no la tesis, pues va a ser complicado que denuncies si sigue estando esa estructura vertical, que además es difícil de cambiar, ¿no? Con lo cual esto ya nos da una idea de barreras que existen a la hora de prevenir y luchar contra el acoso. Y por otro lado también la precariedad, ¿no? Que se da en otros ámbitos de la sociedad, en otros ámbitos profesionales, pero que en ciencia también es muy evidente. Hay un metaanálisis publicado hace unos cuantos años en Estados Unidos donde hablaba de ese sistema jerárquico, de ese sistema vertical y decía que de hecho la incidencia de acoso era muy elevada solo por detrás del ejército, ¿no? Explicando precisamente esa forma piramidal, ese sistema jerárquico que a veces puede darse, que se da, perdón, en el ámbito científico y que puede propiciar o dificultar más que se hable de acoso, que se denuncie el acoso. Además, si hacemos un repaso histórico de las situaciones de acoso, incluso la propia expresión de acoso sexual nace a raíz de un caso que se da en la universidad, en este caso en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, la Universidad de Cornell. Allí Carmita Booth, que era una administrativa que trabajaba en un laboratorio de estudios nucleares, denuncia que sufre una situación de acoso por parte de quien era su jefe, un catedrático muy famoso de física. Lo que pasa que ella habla con la dirección del departamento, con sus compañeros y compañeras de trabajo, con otros grupos dentro de la universidad, pero no puede denunciar lo que está viviendo porque en los años 70, que es cuando ocurre esto, ni siquiera hay una palabra para denunciar el acoso sexual, ¿no? Entonces, Carmita Booth, después de pasar durante mucho tiempo también sufriendo una situación de acoso, pide una baja laboral, se reincorpora, sigue sufriendo esa situación de acoso y al final no puede más y abandona su puesto de trabajo. Esto es algo que también ocurre, ¿no? Por el impacto que tienen las situaciones de acoso. Y ella no puede denunciarlo por esto que decía, de que no existe una expresión como tal del acoso sexual durante aquella época, pero recurre a un grupo de feministas de la Universidad de Cornell, donde estaban Lynn Farley y Catherine McKinnon, para que le ayuden a pedir un subsidio de desempleo, porque se había quedado en la calle, tenía una familia que atender y pues necesitaba dinero para subsistir, ¿no? Le niegan ese subsidio de desempleo porque plantean que ella se ha ido del laboratorio por motivos personales y que por tanto no tiene derecho a ningún tipo de ayuda ni de indemnización.
Y su caso, pese a que para ella pues, acabó mal, es muy relevante si hablamos de la historia del acoso sexual, porque a partir de él, Lynn Farley, que era periodista y profesora también en la Universidad de Cornell, habla con sus alumnas y se da cuenta de que las situaciones de acoso son bastante comunes y hay que ponerles un nombre, ¿no? Y es la primera que habla en público del acoso sexual utilizando esa expresión. Y Catherine McKinnon, que es jurista, que también estaba dentro de ese grupo de feministas junto con Lynn Farley, al conocer el caso de Carmita Booth, piensa que esa situación también es fruto de una discriminación y que quizás en Estados Unidos se puede perseguir mediante las leyes que hay contrarias a la discriminación, ¿no? Y bueno, pues es una asunción que finalmente consigue llegar hasta el Tribunal Supremo. Por lo tanto, estas 3 mujeres son 3 pioneras también contra el acoso sexual y bueno, pues muestra también que por desgracia, como decía antes, la ciencia no es una burbuja, sino que estas situaciones pues se dan y de hecho han sido importantes en la historia de la lucha contra el acoso. Hoy en día, en España, nuestra regulación identifica, por un lado, el acoso por razón de sexo y, por otro lado, el acoso sexual. Es importante diferenciar qué comportamientos encajan dentro de estas conductas y también es importante trasladar la idea de que, aunque desde hace varios años hayamos escuchado oír hablar mucho de acoso, lo cierto es que no sabemos identificar todavía bien qué comportamientos encajan dentro de cada una de las situaciones. Un ejemplo muy claro es la encuesta que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hizo entre sus más de 6.000 trabajadores, donde cuando preguntan por si las personas entrevistadas han sufrido una situación de acoso, solo el 1,9% dice que sí. Esto es lo que llamamos acoso declarado. Sin embargo, cuando preguntan por conductas, por comportamientos específicos, aproximadamente el 10% de las personas entrevistadas dice que sí lo ha sufrido, ¿no? Esto sería el acoso técnico. Y esto muestra que hay un salto entre lo que entendemos que es el acoso y los comportamientos que son acoso, ¿no? Y que esa falta de percepción social respecto al acoso, que es lo que se llama gap perceptivo, dificulta también identificar cuando una persona sufre una situación de acoso. Por último, tendríamos el acoso referido, que son situaciones de acoso que sabemos que le ocurren a terceros. Y en esa encuesta del CSIC, el 13% decía que conocía algún caso de acoso. Por tanto, es importante hablar, cuando hablamos de acoso, de qué comportamientos, qué conductas encajan dentro del acoso por razón de sexo y dentro del acoso sexual. Por un lado, el acoso por razón de sexo son conductas que están prohibidas por la ley de igualdad, por ejemplo, y el acoso por razón de sexo incluye todos aquellos mensajes, todas aquellas expresiones, trato despectivo, humillante, realizado solo por el sexo de la víctima o por cuestiones relacionadas con la maternidad, el embarazo, los cuidados familiares, etc., ¿no? Es una situación que, por desgracia, sigue siendo común y sigue siendo difícil de identificar, ¿no? En el acoso sexual hablamos de 2 tipos de acoso sexual. Por un lado, el chantaje sexual y, por otro lado, la atención sexual no deseada. Dentro del acoso sexual, que es un delito tipificado en España desde el año 95, pues hablamos de tocamientos innecesarios que no sean accidentales, pero también gestos y movimientos obscenos. Esto sería lo que llamaba antes la atención sexual no deseada. Y también todas aquellas coacciones o chantajes para mantener relaciones que al final acaben suponiendo una humillación hacia la víctima que sufre este acoso. Cuando hablamos de la violencia sexual, se suele representar con esta imagen muy gráfica del iceberg, y esta infografía que ha hecho y publicado la agencia SYNC muestra el diferente grado de concienciación y también de tolerancia que hay hacia estos comportamientos, ¿no? Hoy en día la sociedad está muy concienciada frente a comportamientos como las agresiones sexuales, el abuso sexual y también el acoso sexual. No se toleran en general, estamos muy concienciados para no normalizar estas situaciones. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el acoso por razón de sexo, ¿no? En este caso, por desgracia, siguen siendo conductas que a veces están normalizadas y esto también dificulta que, bueno, pues se pueda denunciar este tipo de situaciones.
Otra de las dificultades, otra de las barreras que hay a la hora de hablar de acoso, a la hora de identificar el acoso, es que es un proceso gradual. En ningún caso hablamos de una situación en la que un desconocido de repente toque a otra persona y ya está. Suelen ser, por un lado, personas del entorno, y el acoso es muy civilino, ¿no? Una de las personas que entrevisté para el libro, una jurista que además trabajaba en la Unidad de Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid, en la entrevista que hice, habla del acoso como una escalera, ¿no? Donde la víctima va subiendo poco a poco, un peldaño tras otro, hasta que de repente se encuentra en el abismo, ¿no? Hasta que de repente la situación llega a un límite, y este hecho de que sea un proceso tan gradual, por un lado, dificulta que las víctimas perciban y sepan lo que está ocurriendo, y por otro lado hace que cuando lleguen al final de esa escalera pues sientan un grado de vergüenza, de culpabilidad por no haber identificado lo que les estaba ocurriendo y por no haber parado esa situación a tiempo, a pesar de que la responsabilidad del acoso no es en ningún caso de las víctimas, ¿no? Por otro lado, también hablamos de acoso vertical, cuando quien perpetra esa situación de acoso es una persona que está en una posición superior; acoso horizontal, que también puede darse entre compañeros; y muchas veces hablamos del acoso dirigido hacia una persona en concreto, pero puede haber también acoso ambiental, ¿no? Cuando estas situaciones no se dan frente a una persona en concreto, sino en general en el entorno, ¿no? Esto puede ser habitual del acoso por razón de sexo. Pero como decía al principio, la ciencia no es una burbuja, ¿no? En los medios de comunicación hemos visto noticias durante años, por ejemplo, del astrónomo Geoff Marcy o del biólogo Francisco Ayala, que han sido denunciados por casos de acoso sexual, por ejemplo, en universidades de Estados Unidos. En azul tenéis el informe de las NASEM, de las Academias Nacionales de Medicina, Ingeniería y Ciencia de Estados Unidos, que es un informe muy completo sobre el acoso sexual contra las mujeres. Y también el documental Picture a Scientist, que no está centrado solo en situaciones de acoso, pero que también aborda algunos de estos comportamientos, y que os lo recomiendo si no lo habéis visto. Pero como decía antes, el acoso no es algo nuevo. Si nos vamos a la hemeroteca, por ejemplo, de Estados Unidos, vemos que hay denuncias por acoso sexual en las universidades, por ejemplo, desde los años 70 y 80. Se publicó, de hecho, un libro muy recomendable que tenéis en naranja a la derecha, sobre el acoso sexual en los campus universitarios, y se tradujo en español con Las cátedras de la lujuria, con este título. La verdad es que es un libro que, a pesar de que tiene ya bastantes años, muestra muy bien, ¿no?, que estas situaciones no son de ahora, y que también es muy difícil prevenir y combatir las situaciones de acoso. Y lo cierto es que, como decía antes, el acoso ha existido siempre, y el acoso por razón de sexo en el ámbito de la ciencia y esas conductas discriminatorias pues también se han dado durante años, ¿no? Recuerdo que cuando empecé la carrera o incluso en el instituto, leí este libro de la doble hélice de James Watson, que siempre se ha plasmado como un libro pues muy interesante para conocer la competencia entre quienes trataban de descubrir la estructura del ADN, y sin embargo, releyendo para el libro estas páginas, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no?, la sección que James Watson hacía de Rosalind Franklin, como sabéis, una de las pioneras en el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Y visto con las gafas de 2022, podemos pensar que las situaciones que vivió Rosalind Franklin por parte de algunos de sus compañeros eran acoso por razón de sexo, ¿no? Ese trato despectivo, esos mensajes peyorativos, únicamente por el sexo de Rosalind Franklin y por ser una mujer trabajando en un mundo de hombres de aquella, ¿no? Son algunas de las páginas donde habla, por ejemplo, de que era muy fácil imaginar a Rosie, ese nombre despectivo también que usaban contra ella, diciendo que era el producto de una madre insatisfecha, ¿no?, o que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona. Podemos pensar que estas situaciones de acoso o que este trato despectivo, bueno, pues es fruto de la época. Al final el libro se publicó en 1968, pero hace unos años saltó a los medios de comunicación el libro, que estaba colgado en la página web del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde un investigador profería pues mensajes muy despectivos contra
contra las mujeres y bueno, pues estas situaciones por desgracia se dan en el mundo de la ciencia y también las situaciones de acoso por razón de sexo, ¿no? En el caso del acoso sexual, en los últimos años también han saltado a los medios de comunicación diversas situaciones de acoso que han sido denunciadas. En este caso fue un profesor de la Universidad de Málaga que fue condenado por un caso de acoso sexual, en este caso por una coacción sexual. También en la Universidad de León, por ejemplo, otro profesor fue condenado por acoso sexual. En este caso, con algunos de las situaciones, de los casos que narro en el libro, conseguí hablar o bien con las víctimas o con los abogados y abogadas que las representaron en el juicio. Y hablando con el abogado de la víctima, este profesor de la Universidad de León, contaba que una de las pruebas que fue clave para que él fuera condenado, fue condenado también en firme por el Supremo, fue que la víctima había acudido a varias tutorías y tenía una grabación donde el profesor pues daba a entender que aquella situación había ocurrido, ¿no? Y fue una de las pruebas clave, porque uno de los problemas que hay también a la hora de denunciar el acoso es que muchas veces sucede en la intimidad, es difícil demostrarlo y es difícil probarlo, ¿no? Y esto también dificulta el hecho de que las víctimas puedan llegar a denunciar y demostrar lo que les ha ocurrido. Lo importante también en el acoso, cuando hablamos de este tipo de casos, como el del profesor de la Universidad de Málaga y el profesor de la Universidad de León, no es tanto para qué suceden estas situaciones de acoso, no es que el profesor le haga un chantaje sexual a la alumna para probarla o para ponerle una matrícula de honor, ¿no? Lo importante no es el para qué, sino que esa situación de acoso lo que termina provocando es una humillación, es un hostigamiento en la víctima, ¿no? Y también ha habido casos de acoso sexual relacionados con la atención sexual no deseada, en este caso de un profesor de Castellón que fue sancionado. Y de nuevo, además de que no importa el para qué, también es importante decir que la víctima de acoso en ningún caso consiente, no desea, no quiere lo que le está ocurriendo, ¿no? Y esto es importante también de cara a concienciar a las víctimas, pero también a su entorno. En ningún momento desea esa situación de acoso, esa situación de humillación y de hostigamiento. ¿Qué consecuencias tiene el acoso? Bueno, para hacer el libro también tuve la oportunidad de entrevistar a profesionales de la psicología para que me hablaran de estos temas, y lo que cuentan es que uno de los problemas relacionados con el acoso es lo que se llama en victimología el efecto naming, claiming and blaming, es decir, que por cómo ocurre el acoso, por ser un proceso gradual, como decía antes, es difícil que las víctimas hablen de ello, tienen serias dificultades primero para hablar de lo que les ha ocurrido, porque tienen un nivel grande de culpabilidad, de vergüenza respecto a lo que han estado sufriendo durante tiempo. Esa es la primera barrera, hablar de ello directamente. La segunda es hablar y denunciar lo que les ha ocurrido, esa situación que han pasado. Y la tercera, llegar a culpar a la persona que les ha acosado, ¿no? Por muchas razones, por esa situación de vergüenza y de culpabilidad que decía antes, pero también por temor a las represalias. Y esto es un problema que, al ser la ciencia precisamente un sistema tan vertical, tan jerárquico, pues muchas veces se teme que hablar de ello pueda tener repercusiones tanto en la vida personal como en la vida profesional. Y por otro lado, por la revictimización, ¿no? El hecho de ser la diana, ser el foco luego, por ejemplo, de la facultad, ¿no? Como me decía esa víctima, pues también es otro límite, otro problema a la hora de hablar del acoso y de denunciarlo. El acoso tiene consecuencias emocionales y físicas muy importantes sobre las víctimas, con las que tuve la oportunidad de hablar para la documentación del libro. Pese a que han pasado muchos años y en algunos casos ha pasado casi una década, le sigue costando mucho hablar del acoso. Tiene un impacto académico y profesional, incluso hay abandono del mundo académico por situaciones de acoso, por la situación de acoso o por no sentirse respaldadas por el entorno, que han mirado para otro lado muchas veces. Y son efectos que perduran en el tiempo, ¿no? Además, una cosa que me llama mucho la atención, hablando con las víctimas de acoso,
no es que sufran esos problemas, esas consecuencias solo cuando tienen cara a cara a esa persona, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, una de las personas que entrevisté, la que sufrió precisamente el ciberacoso, nunca llegó a tener ningún problema a nivel presencial, a nivel físico con el profesor que la acosaba, pero durante 7 años estuvo recibiendo correos electrónicos pues, que eran claramente una situación de ciberacoso, pero ella, por ejemplo, trataba siempre cuando llegaba a la facultad de aparcar el coche lejos del coche que sabía que era del profesor, ¿no? Y en la facultad siempre iba o con alguien más caminando al lado o haciendo que hablaba por teléfono o llamando a familiares o amigos para intentar que si en algún momento se encontraba con este profesor no pudiera hacerle nada. Al final no pasó nada física o presencialmente, pero esto demuestra que si cuando sales de casa y vas a aparcar a la facultad ya buscas de alguna forma no coincidir con esa persona, si estás en tu puesto de trabajo en la universidad y buscas de alguna forma no encontrarte con esa persona o intentar hacer como que estás hablando por teléfono, es que esa situación de acoso no se te va de la cabeza, ¿no? Y esto creo que es importante también que quede claro. No es algo puntual que suceda en un momento determinado y ya está, sino que esto al final es una rueda en la que las víctimas por desgracia entran y es difícil abandonarla, ¿no? Y como decía antes, muchas veces el acoso a veces es la gota que colma el vaso y las víctimas dejan la ciencia, y en otras pues la propia situación o el abandono a veces también del entorno hace que decidan dejar el mundo científico, ¿no? Otra de las personas que entrevisto que denunció una situación de acoso, para ella fue la gota que colmó el vaso y decidió, después de terminar el doctorado, dejar la ciencia por la situación de acoso que denunció y que recibió apoyo en su centro, pero no cuando llevó la denuncia más allá, ¿no? Por eso me gusta poner esta gráfica, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la gráfica de Tijera, famosa, hablamos muchas veces de problemas que viven las mujeres a lo largo de su carrera para ir abandonando la carrera académica. Evidentemente el acoso no es la única razón, pero puede ser uno de los elementos que propicien pues, ese abandono de la carrera profesional en el mundo académico, ¿no? Y creo que este aspecto es importante porque cuando se habla de ese drenaje de las mujeres científicas a lo largo de su carrera, con esta metáfora de la tubería agujereada, creo que es importante quizás pensar que la tubería agujereada no es tal, ¿no? Que no son agujeros por los que se caen de forma pasiva las mujeres, sino que hay que hablar de otra forma de esos problemas que sufren las mujeres en el mundo de la ciencia, incluido también el acoso, ¿no? Recientemente un artículo en una revista científica utilizaba esta otra ilustración que yo creo que muestra más esas dificultades que viven las mujeres en el ámbito de la ciencia, y entre esos obstáculos, entre esos problemas también pueden estar las situaciones de acoso, por desgracia. También es importante cuando hablamos de acoso ir más allá de la relación entre la víctima y la persona que acosa, porque hay más personas involucradas en todo esto, ¿no? Y hay que hablar también del entorno y de qué hacemos los que formamos parte de esos entornos a la hora de prevenir, de identificar, de luchar contra el acoso. Si hablamos de estos tres elementos, digamos, de las personas que acosan, de las personas que son acosadas y del entorno, primero en el libro intenté también abordar estos 3 puntos, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendió de las personas que acosan es que no hay muchos estudios científicos al respecto, no sabemos mucho respecto a las personas que acosan. De hecho, una revisión que se publicó en los años 90 en la revista de psiquiatría de Estados Unidos, hablaba de que las personas que acosan son un enigma. Y lo cierto es que hoy, casi 30 años después, siguen siendo un enigma porque hay pocos estudios al respecto. Las estadísticas que hay sobre condenados por acoso sexual a nivel general en la sociedad plantean que la mayor parte de las personas que acosan son hombres, y esto es algo que también se repite en el mundo científico, pero no conocemos muchas más características al respecto. Y en realidad, hablando con responsables de igualdad de género, lo que plantean es que ven situaciones de acoso por parte de personas de edades muy diferentes, perfiles profesionales muy distintos, formaciones académicas muy distintas, ¿no? Entonces, que al final hay una variedad de casos y de personas que acosan bastante amplia de alguna forma, ¿no?
Por otro lado, cuando hablamos de las personas que son acosadas, de las víctimas que luego se convierten en supervivientes, como decía antes, el acoso es algo gradual, se parecería a un goteo de lluvia que al final se acaba convirtiendo en algo torrencial de alguna forma por el impacto que llega a tener el acoso sobre estas personas. Y no es que, creo que una idea importante es que no es que haya muchísimos acosadores en el mundo de la ciencia, pero con que haya solo uno y haya habido una losa de silencio sobre esa persona durante muchos años y sobre sus comportamientos y sus conductas, hace que pueda haber muchas víctimas, ¿no? Y esto asociadas a una sola persona. Y esto ocurre muchas veces, ¿no? Que hay una persona que acosa y que durante años ha imperado la ley del silencio y bueno, pues al final acaban apareciendo muchas víctimas asociadas a esa persona. Y por otro lado, como decía antes, es importante hablar del entorno. Por un lado, por ese desconocimiento y esas barreras que existen a la hora de hablar de acoso, de identificar qué es el acoso. Por otro lado, porque el entorno que apoya a la víctima a veces sufre lo que se llama acoso de segundo orden, es decir, que la persona que acosa o que las personas que le apoyan acosan precisamente a quienes están a favor de la víctima. Y por otro lado, porque a veces también se mira para otro lado, por desgracia, ¿no? Y esto pues hay que intentar evitarlo por muchas razones, ¿no? Como diré después, no solo porque sea una responsabilidad moral, sino porque sobre todo es una obligación legal. ¿Y qué hacer contra el acoso? Pues el libro que os mostraba antes, de las cátedras de la lujuria, traducción en castellano, en una de las páginas decía que les había resultado frustrante escribir el libro porque veían que antes de empezar a escribirlo, como que pensaban que era algo más fácil de solucionar, más sencillo, y que veían que la dimensión del problema era muy amplia, ¿no? Y es verdad que no existe una fórmula mágica contra el acoso, pero sí que hay pasos que se pueden dar que quizás todavía no se estén dando del todo, pese a que hayamos avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Por un lado, la concienciación y la visibilidad, pensar que el acoso existe y que existe igual que lo hay en otros ámbitos de la sociedad. Visibilizar también qué conductas, qué comportamientos encajan dentro del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Por otro lado, que existan protocolos contra el acoso sexual y contra el acoso por razón de sexo, que es una obligación para los organismos públicos desde que se adoptó, desde que se aprobó la Ley de Igualdad, pero todavía hoy hay organismos públicos de investigación que no disponen de protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, ¿no? Y que lo incluyen, por ejemplo, dentro de algo genérico como los protocolos contra el acoso laboral, pero por la Ley de Igualdad deberían tener protocolos específicos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Por otro lado, estudios que respecto a estos protocolos plantean que a veces pues no son completamente efectivos por diversas razones, ¿no? Porque no se garantice bien la confidencialidad, porque no se garantice bien la presunción de inocencia, porque no se garantice bien la protección de las víctimas, porque estén muy centrados en temas de salud laboral y desprotejan de alguna forma, por ejemplo, en el ámbito de las universidades, al alumnado, ¿no? Que puede sufrir estas conductas de acoso. Otras acciones que se han puesto en marcha en otros países, como en Estados Unidos y Reino Unido, son lo que se llamaba Standard Interventions, las intervenciones sobre potenciales testigos, para saber qué hacer cuando una persona es conocedora de una situación de acoso, porque muchas veces lo que nos frena, digamos, a ayudar o a intervenir cuando somos conscientes de una situación de acoso es pensar que todos tenemos sesgos y pensar que nuestras acciones no van a ser suficientes para frenar esas situaciones de acoso, ¿no? Y cómo se debe actuar frente a una persona que acosa, cómo apoyar a la víctima. Este tipo de acciones sería muy interesante, ¿no? Poner en marcha. Y luego también recursos y formación en materia de igualdad, ¿no? Que creo que también es importante avanzar en ello. Otra idea que se ha planteado en otros países es pensar que la integridad, por un lado, que la situación de acoso daña en primer lugar y de forma completa y amplia a las víctimas, tiene un impacto muy grande sobre su vida y sobre también su carrera profesional.
Pero en otros países se ha empezado a plantear la idea de que la integridad científica y el daño a la integridad científica no debería incluir solo acciones como el plagio, como la manipulación o la fabricación de datos, sino que también debería incluir no solo cómo se tratan los datos, sino también cómo se tratan las personas, ¿no? Que esto parece una idea de sentido común, pero que todavía no ha sido asimilada, digamos, en España, por ejemplo, en el ámbito de las sociedades científicas. Esto quizás sería una forma de concienciar o de visibilizar que el acoso puede darse también en las universidades y en los centros de investigación, y sería una forma también de concienciar de alguna forma a la comunidad investigadora en su conjunto. Y como decía antes, es importante que el entorno no mire para otro lado, y no solo por una cuestión ética, también por una cuestión legal, ¿no? Os voy a contar, para terminar la charla, un caso que ocurrió en la Universidad de Sevilla, donde un catedrático fue condenado por acoso y abuso sexual contra 3 profesoras. Este caso también muestra cómo el acoso es fruto de un abuso de poder, como decíamos al principio. El catedrático era decano en una de las facultades de la Universidad de Sevilla y tenía mucho poder. Incluso cuando dejó el decanato, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla explica que él, aunque dejó el decanato, seguía teniendo tanto poder como para decidir sobre las contrataciones, sobre quiénes dirigían las tesis doctorales, etc. Y durante 6 años estuvo acosando y abusando sexualmente de 3 profesoras, ¿no? El impacto sobre ellas fue brutal a nivel personal y a nivel profesional. Una de ellas, de hecho, llegó a ser tratada por los médicos por una falsa tuberculosis, porque no se explicaban qué le pasaba, y lo que le estaba ocurriendo era una situación de acoso y abuso sexual. La verdad es que las 2 sentencias de este caso los hechos probados son aterradores y lo que tuvieron que vivir fue horrible. Pero en este caso, un aspecto muy relevante de este caso, además de todo lo que tuvieron que sufrir, es que la Universidad de Sevilla fue condenada como responsable civil subsidiaria, porque cuando estas 3 profesoras fueron a pedir ayuda, la universidad en un primer momento las dejó de lado, ¿no? Por ejemplo, fueron a hablar con el director de su departamento y el director de su departamento les dijo, bueno, pues que no fueran al despacho de este profesor solas, que fueran siempre acompañadas, y que le recomendaba llevarse bien con el profesor porque, claro, era un hombre muy poderoso, ¿no? Además, lo que dice la sentencia es que el profesor contaba con un entorno cómplice, de alguna forma, y que conocían lo que estaba ocurriendo, quizás no toda la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pero sí que había unas situaciones de acoso que deberían haber parado, ¿no? Pongo esta captura de pantalla del País porque ahí publiqué, cuando sacamos el libro, un extracto del capítulo donde hablo de esta situación, y un poco también vienen incluso las declaraciones de la abogada de una de las víctimas. Bueno, pues hablando de esto y de que por desgracia el entorno conocía lo que estaba ocurriendo y miraron para otro lado hasta que el caso llegó al vicerrectorado, que sí empezó a tomar medidas al respecto, ¿no? Pero el hecho de que la Universidad de Sevilla fuera condenada como responsable civil subsidiaria muestra que en realidad luchar contra el acoso no es solo una cuestión ética, es también una obligación legal. Y por lo tanto es la idea que quiero trasladar para finalizar la charla, que unos pocos no tienen que hacer todo, sino que todos tenemos que hacer algo contra el acoso. Muchas gracias y bueno, pues estoy disponible para preguntas y de nuevo gracias por invitarme al seminario para hablar de este tema. Muchísimas gracias, Ángela. Ha sido una charla muy interesante que supongo que va a suscitar un montón de comentarios y preguntas. Pero antes que nada, habíamos invitado a 2 personas jóvenes a que hicieran algún comentario sobre tu libro y sobre tu charla. Y entonces invito primero a Constantino Salguirio, que es del Instituto de Filosofía del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad, a que haga su comentario, y a continuación intervendrá Sandra Garzón, que es también del Instituto de Filosofía. Muchas gracias, Eulalia, y muchas gracias, Ángela, también por tu exposición. Me ha encantado, he apuntado muchas cosas que intentaré un poco reflexionar sobre ellas. También os voy a compartir
bueno, una muy breve presentación porque no tuve mucho tiempo para, para esto, lo siento mucho. Un momento porque no veo cómo puedo... Vale, voy. Todo este debate sobre el Me Too me ha incitado una especial, no sé, como me ha removido bastante porque lo que ha sucedido en mi país de origen, Grecia, a lo largo del último año es precisamente un Me Too propio del país que me hace reflexionar precisamente porque el título de tu libro tiene que ver con la ciencia española, ¿no? Entonces quisiera reflexionar sobre un poco ese marco de países que van un poco en las intersecciones entre el norte y el sur global, ¿no? Precisamente porque no se pueden situar muy fácilmente ni en uno ni en otro, o sea, en esa divisa. Y aunque no hablaré muchísimo de ciencia propiamente, sí que he traído un ejemplo sobre ciencia, sí que me gustaría un poco volver a localizar todos esos pronunciamientos al respecto. Y también hablar un poco sobre el tema de la autoridad epistémica, ¿no? Y quién está, digamos, por detrás y quién está por delante en cuanto a desarrollar esos, sí, digamos, sí, enunciamientos. Entonces, el Me Too en Grecia empieza en enero de 2021 y tiene como forma principal, o sea, como figura principal de enunciación a esa persona que viene del ámbito del deporte que se llama Sofia Bekatoru. Es una atleta muy importante de vela que revela precisamente primero en una conferencia, en un seminario y luego en una entrevista que fue acosada sexualmente por un factor de la Federación Helénica de Vela en un viaje que tuvieron precisamente en La Palma, justo en las preparaciones, en los ensayos para los Juegos Olímpicos de Sydney de 2000. La entrevista que hizo Sofia Bekatoru desencadenó una ola de renuncias precisamente en esa federación, pero también en el ámbito del deporte en Grecia, pero parece que en algún primer momento todo giraba en torno al ámbito del deporte, con lo cual no sé con qué fuerza exactamente, pero una actriz llamada Zeta Duca empezó otro movimiento dentro del ámbito del espectáculo, del teatro, de la televisión, precisamente inspirándose de la revelación de Sofia Bekatoru y habló en una, digamos que la invitaron dos personas a hablar de la revelación de Sofia Bekatoru y ella desencadenó su propia experiencia de acoso. En este caso era un acoso verbal y emocional y quiero insistir un poco en eso, veréis por qué traigo esos ejemplos. Y en tercer lugar me gustaría mencionar la movilización de una organización estudiantil que apareció de repente, bueno, de repente tampoco, pero quiero decir que tomó muchísima importancia después de 2020 y a lo largo de la pandemia, que denunció en la Universidad Aristotélica de Tesalónica una serie de acosos contra más o menos 100 alumnas en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Derecho, que denunciaron a dos profesores en particular de acosos múltiples, sexuales, físicos, verbales y emocionales. ¿Por qué traigo estos tres ejemplos y cómo voy a intentar conectar con la intervención de Ángela? Primero porque me resuena que en el caso de Sofia Bekatoru veo que ella primero ha utilizado muchísimo las vías institucionales y en particular un encuentro con el primer ministro griego para alcanzar más visibilidad, ¿no? Y de alguna manera la acusaron tanto a ella como a él de, aparte de institucionalizar, de instrumentalizar también el tema del Me Too. Es decir, que parece ser que de alguna manera el gobierno utilizó el relato de Sofia Bekatoru para apropiarse
del poder pues eso, de unas denuncias masivas, y parece ser que se obviaba que era un proceso, como nos dijiste, utilizaste este término, Ángel, también, ¿no? O sea, que es un proceso gradual que no depende solamente de las circunstancias del presente, sino que se monta también extensamente en presente, pasado y futuro, por supuesto. Y luego también porque la figura de Sofía Becatoru me resuena mucho a una persona que en general representa la excepcionalidad, es decir, es una atleta olímpica, una deportista muy famosa, con lo cual yo temo que tuvo también un efecto contraproducente, donde muchísimas mujeres, viendo ese paradigma, es un poco como, resuena un poco a lo que sucede con Marie Curie, ¿no? O sea que a muchísimas mujeres les parece tan tremendo lo que se ha hecho que se desaniman en vez de animarse a seguir su paradigma. Y esto en cuanto a los recursos epistémicos, es decir, que aparte de que a veces las mujeres no tienen suficientes recursos para nombrar, para conceptualizar, para expresar lo que les sucede, aparte de eso no tienen, o sea, no pueden seguir el mismo ejemplo que ven porque se obstaculiza, bueno, por razones propias o por verse un poco obstaculizadas por esas comparaciones con otras mujeres. En el caso de Zeta Duca, lo que detecto es que, claro, existe una especie de discriminación testimonial por el hecho de que su denuncia de acoso no era sexual o físico, que parece que tiene de alguna manera mayor peso, sino que era emocional, verbal. Es decir, que parece ser que de alguna manera, y eso se puede ver, por ejemplo, debajo de su vídeo, por los comentarios que le hacen muchísimas personas, de que, bueno, que te haya llamado X cosa un director de teatro o, bueno, un actor muy célebre también, tampoco significa que, o sea, han intentado despreciar epistémicamente su testimonio, ¿no? Y creo que eso es particularmente relevante por el hecho de que la cultura mediática tradicional funciona de una manera que no permite que se puedan reflejar y que se puedan nombrar propiamente esos hechos. También veis que os pongo los enlaces, os pondré propiamente en el chat luego, porque quiero que, aunque por supuesto sé que no entendéis el griego, pero quiero que veáis, y voy a insistir mucho en ello, el lenguaje no verbal que se utiliza en esas entrevistas, para que veáis un poco, o sea, ponedlo un poco solamente para que veáis cómo de arduo es para esas mujeres en ese momento delante de la cámara expresar su sufrimiento. Y luego, propiamente para la academia, he utilizado el ejemplo de Phyllis South, de ese colectivo, de esa asociación, como ejemplo de discriminación hermenéutica, en el sentido de que el rectorado mismo de la Universidad Aristotélica ignora, y os pongo ahí como en forma de cuestionamiento, o deniega, porque creo que en varias ocasiones la ignorancia nos demuestra una especie de negación. O sea, es que no queremos abordar esos problemas, no queremos alzarnos, no queremos enfrentarnos directamente a ellos, sino de alguna manera pues silenciarlos, quitarlos del mapa, ¿no? Entonces esos testimonios abrumadores, porque hablamos de más de 100, como os dije, alumnas, parece que no valen lo mismo, porque aunque vienen de la institución no representan un alto cargo que podría a lo mejor desencadenar una acusación por vías legales. Pero el pero de este paradigma es que hay una cultura en redes sociales que ha permitido a Phyllis pues eso, movilizar de manera casi, o sea, que no se había visto en ninguna otra ocasión en Grecia, precisamente que las alumnas hablaran a través de Facebook, se organizaran a través de Facebook y pudieran pues, presentar sus denuncias por esas vías. Y creo que ahí sí que ganaron legitimidad, pero queda muchísimo por hacer. Entonces, regresando e intentando un poco cerrar con todo esto, me gustaría insistir mucho en que creo que
de alguna manera en los países mediterráneos o en los países, por ejemplo, de América Latina, se intenta justificar a través del temperamento ese mediterráneo o más, ya sabéis, los estereotipos que existen detrás de esos países, pues que, bueno, de alguna manera todos esos comportamientos están en la cultura y esa divisa grande entre hombres y mujeres y los roles muy tradicionales de género están tan dados que romper con ellos casi no tiene sentido porque forma parte de la cultura de la propia nación o, o sea, del propio país. Entonces, en vez de nombrar y en vez de seguir los paradigmas anglosajones o lo que sea, se desestima un poco toda esa lucha precisamente porque no se considera legítima por las autoridades epistémicas, como puede ser la universidad, como puede ser la academia, etc. Luego, el tema de las microagresiones, yo creo que por eso os puse el ejemplo de Zetaduca. Creo que es muy importante insistir en que acoso no es necesariamente una conducta en toda regla de querer violar a una mujer, sino que puede ser todo un entramado de microconductas o de cosas que no pueden percibirse siempre fácilmente, pero que sí constituyen acoso. Sí que, y aprender a hacer esos, o sea, a afinar un poco, ¿no? Y entender cuáles son los matices en toda esa historia es imprescindible, porque el desprecio epistémico es lo más fácil que podemos encontrar. Además, la extrema derecha y en general discursos de la derecha intentan instrumentalizar todo ese desprecio epistémico precisamente para promulgar pues, todo lo que sabemos, todo su discurso. Y luego, por último, quiero insistir en la importancia de los servicios psicológicos, que alguna mención hiciste, Ángela, hacia el final de tu charla, en esas instituciones, en las instituciones, en la academia, en los centros de investigación, en las universidades, donde es muy importante que si una mujer o si una persona, porque eso también es una historia, que las víctimas no son siempre mujeres y tampoco es muy fácil para los hombres nombrar que han sido violados, por ejemplo, o acosados por otros hombres, ¿no? Pero que haya servicios particularmente donde se pueda generar un espacio de protección y de libre expresión y donde las personas puedan sentirse cómodas como para poder nombrar, para poder expresar lo que les ha sucedido, yo creo que es fundamental y es también un reto para las personas que vienen del ámbito de la psicología, porque al escuchar, y con eso acabo, al escuchar el lenguaje verbal que os decía antes, ¿no? El tono de la voz de esas víctimas cuando hablan, aunque sea en entrevistas, podemos imaginarnos el impacto que puede tener también para un profesional tener que enfrentarse a esos relatos que también dañan a nivel personal, ¿no? Y es muy importante ver qué podemos hacer a nivel de formación de profesionales para enfrentarse propiamente a esos casos. Y perdonad, a lo mejor me he extendido demasiado, pero hasta ahí sería. Gracias. No, ha estado perfecto. Sandra, cuando quieras, luego Ángela, si quieres hacer algún comentario de los dos comentarios, perdón por la redundancia. Sandra, cuando quieras. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. De acuerdo, vale. Yo no he traído presentación, así que no vais a tener la necesidad de poner la pantalla así partida como la teníamos antes. Antes de nada quiero daros las gracias tanto a Eulalia, ¿no? por confiar en mí para esta presentación, como a la autora, ¿no? Ángela. Creo que este tipo de libros son fundamentales, ¿no? Estos son de los temas que seguimos sin querer tratar en profundidad, ¿no? Parece que son temas un tanto incómodos para seguir tratando y creo que precisamente por eso es fundamental, ¿no? También quería dar las gracias a Concha Roldán, presidenta de Genet, y a Constantino. Hay que hacer una mención especial porque, bueno, estar aquí dando el callo sabiendo que vienes de un viaje internacional y con todo el cansancio que nos supone el 8 de marzo, ¿no? Para todas las personas feministas, te lo tengo que agradecer.
Voy a tocar 3 o 4 temas que ya han tocado tanto Ángela como Constantino. Seguramente todos estos temas ya los hemos tratado esta tarde. Y me gustaría tocarlos más que nada pues, para animar a un debate que espero que se suscite posteriormente, ¿no? Detrás de nuestras intervenciones. Y bueno, lo primero que me gustaría destacar es que creo que este tipo de temas va de testimonios, ¿no? La metodología que se ha utilizado en este libro es necesaria y es que creo que no puede ser otra más que la de darle valor al testimonio, ¿no? A lo que se nos cuenta, ¿no? Porque este tipo de cuestiones suelen ocurrir en la intimidad y es muy complicado, como todo aquel que está en el ámbito jurídico sabe, que este tipo de delitos que se suelen dar en espacios íntimos son muy difíciles de demostrar y muy difíciles de denunciar, ¿no? Precisamente por eso. Por eso creo que este tipo de estudios es necesario, muy necesario convertirlos en libros, ¿no? Y es fundamental para ponerle nombre a una práctica que es mucho más habitual de lo que nos pensamos, y eso que nosotros, la mayoría de personas, nosotros y nosotras, todas las que estamos aquí, tenemos una conciencia feminista que nos hace ser conscientes de esto, pero aún así creo que son mucho más habituales de lo que incluso nosotras nos podemos llegar a imaginar, ¿no? Y este tipo de libros son fundamentales en primer lugar para trabajar en su identificación temprana, porque es muy necesario trabajar en su identificación temprana y evitar que ocurran antes de que se dé el caso, antes de que el daño esté hecho, ¿no? Y también nos permite trabajar en cómo evitarlo y en tener los mecanismos de denuncia necesarios, ¿no? Este tipo de mecanismos que no asusten a la denunciante. Hemos venido hablando toda la tarde de víctima, estoy de acuerdo, pero creo que tiene un componente pasivo que a mí la palabra denunciante creo que es mucho mejor. No todas las mujeres que denuncian este tipo de cosas, porque víctimas, y decidme que no si sois capaces, víctimas de esto creo que hemos sido absolutamente todas, ¿no? Todas en algún momento nos hemos encontrado en un trabajo con determinadas actitudes que no nos han gustado, por el mero hecho de encontrarnos ante un machista, ¿no? La culpa no es nuestra, no tenemos que poner el foco sobre nosotras, la culpa es del que está ahí, y por eso hay que trabajar en la detección temprana de este tipo de cuestiones, y por eso creo que el libro de Ángela es fundamental. Este tipo de obras son muy, muy, muy necesarias, ¿no? Creo que es muy necesario hablar de estas cosas también, como he dicho antes, por la incomodidad que generan en determinado tipo de ambientes, ¿no? Precisamente esta incomodidad habla de la necesidad. Cuando, bueno, sin irnos más lejos, podemos ver esta tarde la cantidad de varones cis que tenemos en la sala, ¿no? A los que agradezco profundamente que sean personas normales, ¿no? Y que acudan a este tipo de charlas, ¿no? Se lo agradezco profundamente, pero más que eso, desprecio a todos aquellos señores que todavía se sienten incómodos, ¿no? Y no quieren venir a este tipo de espacios porque entienden que les acusa de alguna manera, ¿no? Hace poco escuchaba a la actriz Asari Vivá que decía que al respecto de estos tipos, de este tema, no solo en el acoso, ¿no? No solo en el trabajo, sino también en nuestra vida diaria. Decía Asari que cuando una señora blanca habitualmente rica está rompiendo el techo de cristal, suele haber una migrante o una pobre que está en su casa, como dice ella, recogiendo los cristales de ese techo, ¿no? Es posible que haya, pues por cada mujer que puede romper el techo de cristal, puede que haya pues 25 mujeres pobres detrás, ¿no? Aguantando sobre sus hombros para que esta mujer lo rompa, ¿no? Y que realmente quien está rompiendo el techo por ella no es la que está arriba, sino todas las que estamos abajo aguantando sobre nuestras espaldas el que ella lo puede hacer, ¿no? Nosotras, las que seguimos ahí abajo, ancladas en este asfalto pegajoso, ¿no? Este término que yo le escuché por primera vez a Concha Roldán y que se me quedó clavado en el alma, ¿no? Porque ponía nombre a algo que yo no sabía cómo nombrar, ¿no? Ancladas, como digo, en este asfalto pegajoso del que se habla mucho menos que del techo de cristal, están las verdaderas heroínas. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque, bueno, el del Me Too, bajo mi punto de vista, nace como un movimiento de las élites, ¿no? Pero como digo, un movimiento de élites impulsado desde abajo, ¿no? Que a una prostituta, por ejemplo, se le pegue en su trabajo, no nos parece tan escandaloso como que esto le ocurra a una académica, a una actriz o a una empleada de banca, ¿no?
Esto dice mucho sobre nosotras, ¿no? Sobre nuestro clasismo, es clasismo puro y duro, ¿no? Evidentemente, hablando del tema de la prostitución, que es otro tema que también nos sigue poniendo muy incómodas y del que creo que tenemos que seguir hablando absolutamente, ¿no? Yo estoy a favor de la abolición sin ninguna duda, ¿no? Pero tengo muy claro que tenemos un doble rasero, ¿no? Y que pensamos que la violencia que se ejerce contra mujeres pobres, mujeres racializadas, migrantes, incluso contra las mujeres trans, pensamos que es menos violencia o que se ejerce de otra manera que la que va contra mujeres ricas, blancas y cis, ¿no? Esto es así y hay determinadas violencias que nos duelen sin reservas, ¿no? Y otras a las que sí le ponemos determinadas reservas. Justo Ángela había nombrado el caso de Nevenka, ¿no? De esta mujer que bueno, fue concejal de Hacienda en Ponferrada, no estamos hablando de que fuera la señora de la limpieza, era concejal de Hacienda en Ponferrada, ¿no? Y fue la primera española que logró una condena de un cargo público, ¿no? Justamente Ángela decía que no hablamos mucho de Ismael Álvarez, ¿no? Porque a Nevenka Fernández la conocemos todas, ¿no? Esa revictimización, todo el mundo escucha el nombre de Nevenka y le viene a la cabeza, ¿no? Pero el nombre de Ismael Álvarez, la verdad que es un nombre que pasa desapercibido, ¿no? El alcalde de Ponferrada del Partido Popular, que fue pues, el primero que fue condenado por esto, ¿no? Un segundo. Ahora, como os digo, el caso de Nevenka a mí no lo pude ver hace poco en la televisión, que tal y como ha comentado Ángela, ha habido un documental que hace muy poco se ha emitido, ¿no? Solo vi una promoción de este documental en el que salía una señora muy enfadada diciendo lo siguiente. Esta señora decía, ¿a quién van a acosar? A esta chica Nevenka no la ha acosado nadie, ¿no? A mí no me acosan si yo no quiero, decía esta señora, ¿no? Y esta es la España profunda que todos nosotros éramos hace poco tiempo. No nos pensemos que esto es una cosa que haya pasado hace demasiado, que esto es del año 2000, que está ya en el siglo XXI, ¿no? Y ese pensamiento que esta mujer decía de una manera tan espontánea, creo que muchas y muchos de nosotros también estábamos en ese pensamiento, ¿no? Diciendo, hay que ver esta Nevenka, no sé yo si creerme el tema o no. Hace 20 años de esto. Otro caso muy similar, ¿no? Que también nos dice mucho de la culpa que todas nosotras y todos nosotros tenemos en este tipo de cuestiones, pues por ejemplo lo que ocurrió con Strauss-Kahn, ¿no? Y la camarera que le acusó de agresión sexual, ¿no? ¿Por qué aquí también la clase social es algo que influye? Pues porque bueno, en el sistema jurídico norteamericano se puede llegar a una demanda civil, se puede cerrar mediante un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió. El señor Strauss-Kahn, además de ser un violador, de ser un acosador, pues es un señor con mucho dinero, ¿no? Y fue capaz de pagarle a esta señora para cerrar una demanda civil, ni siquiera tuvo que aparecer por la Corte Penal, ella sí que tuvo que ir allí, fue unas cuantas horas antes de que se iniciara el juicio para evidentemente no tener que pasar por todo el acoso mediático al que fue sometida de igual manera, ¿no? Pero este señor pudo pagar para evitar llegar a un juicio y que fuera condenado, ¿no? Evidentemente esto hace que tengamos que ver la cuestión del Me Too con un componente no solo de género, también de clase muy fuerte, porque, como digo, es un movimiento de las élites, porque solo determinadas mujeres con una posición privilegiada pueden denunciar este tipo de cosas sin miedo a las consecuencias, ¿no? Por esto creo que es necesaria la solidaridad y debemos de pedir la solidaridad de las mujeres pudientes en este sentido, entiéndaseme, mujeres con poder, mujeres que estén arriba, ¿no? Tenemos que pedir esta solidaridad
de las de arriba, porque son ellas, sois vosotras, las que podéis generar estas corrientes de solidaridad, ¿no? Que ayuden a las de abajo a ser creídas, que nos ayuden a nosotras a que si denunciamos este tipo de cosas no nazca la duda que a mí misma me surgió en el caso de Nevenka hace ya 20 años, o que ha podido surgir en el caso de la camarera de piso con Strauss-Kahn, precisamente porque se le ofreció un dinero y aceptó para cerrar el caso, ¿no? Tenemos que, quienes estamos arriba, quienes estáis en posiciones de poder, dar herramientas para que las mujeres de abajo puedan, como yo os decía antes, ponerle nombre a algo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos que naturalizar la denuncia y tenemos que naturalizar el yo sí te creo automático. Porque cuanto más negras son las mujeres, cuanto más pobres somos, menos credibilidad tenemos. Y esto es así. Se nos presupone la culpa a nosotras antes que a ellos, ¿no? Los mecanismos mentales en nuestra sociedad patriarcal absolutamente podrida todavía funcionan así, ¿no? Cuando somos pobres, pero no solo, también cuando somos feas, también cuando somos gordas, no se nos cree, ¿no? Como si el acoso fuera una suerte de premio que el patriarcado nos da por ser atractivas, ¿no? Estos comentarios de cómo van a haber acosado a esa señora con el peso que tiene o cómo van a haber acosado a esa vieja, ¿no? Estos comentarios que nos parecen jocosos pero que reflexionados a la luz de la filosofía, ¿no? y a la luz del pensamiento nos damos cuenta que son terroríficos, ¿no? Y que son el patriarcado saliendo, ¿no? De nuevo de nuestras bocas, ¿no? Para concluir, bueno, quienes me conocéis sabéis que yo suelo estudiar cuestiones de género en las sociedades digitales, ¿no? Y me centro mucho en el mundo del videojuego, ¿no? Y esta es una industria a la que aún no ha llegado el movimiento Me Too. Llegará, no me cabe ninguna duda, porque sé lo que se está cociendo allí dentro, pero a día de hoy todavía no ha llegado, ¿no? Lo acontecido hace muy poco con Activision Blizzard, con una de las empresas más importantes del mundo del videojuego, una de las empresas más grandes además en cuanto a lo económico, con unas sumas millonarias que van ganando año tras año y multiplicándose, pues ha habido unos casos de acoso sexual sistemático dentro de la empresa, ¿no? Este tipo de acoso sexual estaba dentro de la cultura de la empresa. Había habitaciones donde los señores aprovechaban sus ratos libres pues, para poner notas a la gente que trabajaba, a las mujeres que trabajaban con ellos, ¿no? Para modelarlas en programas de ordenador, para modelar sus cuerpos desnudos, ¿no? y hacer pues, jocosas bromas con esto y reírse en lo que se entendía que era pues, un ambiente de empresa joven y dinámico, ¿no? Cuando pues no era otra cosa más que actos delictivos, ¿no? Actos delictivos además que le están quitando posibilidades a mujeres que trabajaban en esa empresa y que decidieron marcharse, ¿no? O como la última que nos ha llegado, pues noticia que nos ha llegado, una señora que trabajaba en esta empresa y que en un viaje de empresa decidió quitarse la vida para evitar seguir en ese acoso, ¿no? Y como digo, todavía el Me Too no ha llegado al mundo del videojuego. Estamos viendo la puntita del iceberg, aquellos casos que por gordos, por extraordinarios y por muy visuales, ¿no? Mujeres que se quitan la vida para evitar este tipo de acoso, son los que salen a la luz. Pero todo lo que hay debajo, ¿no? la parte oculta del iceberg, no la vemos y creo que bueno, pasará el tiempo y llegará, ¿no? Cuando llegue ese momento y se hable de esto, vamos a descubrir el auténtico horror, ¿no? Porque el machismo se siente con inusitada violencia en este tipo de ambientes, ¿no? Justamente sobre esto es sobre lo que versa mi tesis doctoral, ¿no? En este tipo de ambientes online, de sociedades digitales que se crean alrededor del mundo del videojuego, donde son ambientes absolutamente masculinizados, vemos que el machismo se despliega con inusitada violencia, es algo a lo que aún a día de hoy no consigo darle una explicación, ¿no? Además, y como muestra de esto, debo decir que en el mundo del videojuego es el único espacio en el que se ha intentado dar la vuelta al Me Too.
Y me explico, ¿no? En el mundo del videojuego ha sido el único espacio donde se ha acusado a las mujeres creadoras de proporcionar favores sexuales a hombres de la prensa, por ejemplo, a cambio de una buena crítica del producto, ¿no? Se ha dado la vuelta totalmente a la narrativa del Me Too. Es decir, no es que tú estés siendo acosada por señores de la prensa, no. Resulta que eres tú la que va ofreciendo favores sexuales para que se hable mejor de tu videojuego y tú como creadora pues termines teniendo mejores notas en bueno, estas páginas web donde se ponen nota a los videojuegos cada año, ¿no? Pues para conseguir sumar más nota a esa calificación se entiende que las mujeres iban a buscar, ¿no? a ofrecer estos favores sexuales, ¿no? ¿Qué es esto? Básicamente es hacer luz de gas, ¿no? Y es el movimiento Gamergate. Después os lo pondré en el chat porque me parece que es una cosa, bueno, curiosísima, ¿no? Y como digo, es hacer luz de gas y es este movimiento que surgió, que es el Gamergate, al que hemos conseguido a día de hoy darle la vuelta, ¿no? Con gran esfuerzo y con enorme resistencia por parte de todas las mujeres que estamos en este mundo, ¿no? del videojuego. Pero para finalizar me gustaría poner el dedo en otra llaga, porque creo es que es muy fácil, tenemos muchas llagas aquí para poder poner los dedos en todas ellas, ¿no? Yo siempre he pensado con la cuestión del Me Too, ¿no? Que si Angelina Jolie, si Nicole Kidman, con todo su poder, ¿no? han sufrido esto, y cuando lo han contado, incluso se las ha cuestionado, sin duda se las ha cuestionado, ¿no? ¿Qué no habrán sufrido nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? Como digo, esto va de testimonios. Constantinos ha contado 3 testimonios y yo quería cerrar esto con el último de los testimonios, ¿no? El de un testimonio que ni siquiera llegó a hacerse... ni siquiera me lo llegaron a contar, ¿no? Mi abuela, una señora ya falleció hace bastante tiempo, ella no sabía ni leer ni escribir y era la mayor de 9 hermanos. Entonces a los 9 años tuvo que marchar, como decían en aquella época, a servir casas, ¿no? a trabajar en la casa de una familia rica, básicamente por la comida y la cama. No había más pago que ese, ¿no? Pues mi abuela a los 9 años vino a trabajar a una casa de una familia muy rica de Granada. Y a los 14 tuvo que dejar ese trabajo porque uno de los hijos de los señoritos se había enamorado de ella, ¿no? Y ella fue la que tuvo que renunciar absolutamente a todo y marchar. Y era un tema que mi abuela lo comentaba y cuando le preguntabas callaba, ¿no? Callaba por la vergüenza que todavía seguimos sintiendo las mujeres, callaba por no querer mancillar su honor, básicamente, ¿no? Este tipo de ideas que nos parecen muy arcaicas y que creo que tenemos que seguir dándoles una vuelta porque todavía esto ocurre, ¿no? Porque todavía conozco muchas compañeras que si tuvieran un jefe que las acosaba, que las acosara, tendrían graves problemas a la hora de decirlo, porque la precariedad y el estar necesariamente unidas a un sueldo precario nos hace tener muy poco margen de maniobra en nuestra vida laboral, ¿no? Y el tener que aguantar absolutamente todo porque no nos queda otra opción, ¿no? Solamente quería, bueno, pues poner estos 3 o 4 temas sobre la mesa para suscitar el debate y espero que sea muy fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y Sandra, gracias por tu pasión. No sé, Ángela, si quieres comentar algo o si quieres que pasemos ya a los comentarios del público en general, tú misma. La verdad es que me han parecido muy interesantes los comentarios tanto de Cons como de Sandra. Muchas gracias. Algunos apuntes rápidos de todo lo que habéis comentado. Me quedo con muchas cuestiones, pero por ejemplo una cosa que decía Cons de la cultura mediática tradicional, yo que vengo del mundo del periodismo, es cierto, ¿no? O sea, la cultura mediática que hay respecto a estos temas y el tratamiento que hacen los medios de comunicación respecto a las situaciones de acoso y del acoso en ciencia es muy llamativo y francamente mejorable, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros tanto en España como fuera de España donde no solo el foco culpabilizador se pone en la víctima, sino que también
muchas veces se habla, por ejemplo, de la caída del reputado o del poderoso investigador, ¿no? Hablando de casos de acoso, de denuncias que ha habido de acoso, ¿no? Un ejemplo claro lo tuvimos cuando las 4 denuncias que hubo contra Francisco Ayala, por ejemplo, que se ponía un poco más el foco en la caída de ese prestigioso científico, más que en el impacto que las situaciones que tuvieron que vivir las denunciantes, ¿no? Me quedo también con tu apunte, Sandra, de ese papel activo, por cierto, de víctimas denunciantes. Y creo que en este caso ese tratamiento mediático es muy problemático, y cuando se habla también del temperamento al que aludía Cons, en este caso también se habló, ¿no?, de los modales del caballero europeo para justificar ciertas expresiones, ciertas palabras y demás, ¿no? E incluso en este caso se llegó a culpabilizar al movimiento Me Too de esas denuncias, cuando después la revista Science saca el informe que hace la Universidad de California al respecto, es cuando se ve que las denuncias eran previas, eran del año 2015, o sea, no había llegado el movimiento Me Too, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido queda mucho trabajo por hacer, y esta idea de la integridad científica yo creo que puede ayudar en el sentido de concienciar de que no es solo un tema entre la persona que acosa y las personas que son acosadas, sino que es responsabilidad de todos, ¿no? Y que cuando hay un problema de acoso, evidentemente el daño principal lo sufren las víctimas, pero también hay un daño a la ciencia, y no es una caída de un reputado científico, es que al final las investigadoras, los profesionales que dejan el mundo científico, también hay un daño ahí, ¿no? Y de eso parece que no se habla o se habla menos. Respecto a los servicios psicológicos que también hablaba Sandra y que comentaste, Cons, creo que es importante que haya espacios seguros, entornos seguros donde las personas que son conocedoras de estas situaciones o que las sufren en primera persona puedan hablar de ello, puedan denunciarlo, y también plantear que no tenemos que focalizarnos solo en la denuncia, aunque sea muy importante, sino intentar minimizar el impacto que tienen estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cosas que parecen de sentido común, pero si una alumna denuncia a un profesor, pues que pueda tener la opción de cambiar de itinerario académico en la universidad, ¿no? Y que no tenga que ver a ese profesor al que puede que denuncie. Pues este tipo de cosas son importantes que se hagan, ¿no? En cuanto a la parte de los testimonios que decía Sandra, me parece muy importante. En el libro, como desde el principio lo abordamos con un enfoque periodístico, teníamos muy claro que queríamos testimonios y que queríamos historias, ¿no? Porque es una forma de humanizar los datos, es una forma de humanizar las situaciones, pero también es una forma de visibilizar qué situaciones encajan dentro del acoso y también qué consecuencias tiene el acoso sobre esas personas, ¿no? Si le ponemos nombre y apellido, si hay una persona contando lo que ocurre o contando cómo se abordan estas situaciones, es más fácil, ¿no?, llegar al lector y que podamos bueno, pues hacernos a la idea de qué es el acoso y qué consecuencias puede llegar a tener. Respecto a lo que decía Sandra también de evitar esa actitud pasiva, como decía antes, me ha gustado lo que ha planteado de la persona denunciante en lugar de la víctima. Yo un debate que me planteé a la hora de traducir el Me Too para el libro era si lo traducía como yo también o a mí también, ¿no? Y al final elegí utilizar la expresión de yo también, porque creo que a mí también es como que vuelve a dar esa posición pasiva de la víctima, ¿no? A mí me han hecho esto, pero si uno dice yo también, es que, bueno, pues tiene un papel más activo, que a pesar de haber sufrido una situación de acoso, eres capaz de tener la posibilidad de denunciar, de salir adelante, de convertirte en una superviviente, ¿no? Y al final, pues en ese debate decidimos elegir la expresión de yo también, para también poner el foco en la víctima, pero de manera positiva, ¿no?, de darle un rol activo y no meramente pasivo. En cuanto a las víctimas, es verdad que puede haber hombres que son víctimas de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Lo más frecuente es que sean mujeres también, pero es cierto que es importante hablar de esas situaciones de acoso que decía Cons, y a veces si un hombre denuncia una situación de acoso, a veces también se les cree menos, precisamente por la propia existencia del patriarcado, ¿no?, que venís comentando vosotros. Y ya para terminar, de todos los comentarios que habéis hecho, un apunte respecto al caso Nevenga que comentaba Sandra en un momento.
es verdad, fue un caso totalmente paradigmático que tuvo un impacto enorme. Y este clasismo del que hablaba Sandra también se dio en este caso, ¿no? Cuando el fiscal le pregunta durante el juicio cómo la habían acosado, si ella no era una cajera del Hipercor. Claro, ahí tiene un componente clasista brutal, ¿no? O esta mujer que comentaba Sandra de a mí no me acosan si yo no quiero que me acosan, ¿no? Y en ese sentido, esta última reflexión que hacía al final sobre el mundo del videojuego me ha parecido también muy, muy interesante, porque cuando Ismael Álvarez ha hablado, después de ser condenado en firme por este caso, también ha intentado darle la vuelta, ¿no? De alguna forma contando que que a él quien realmente la acosó fue Nevenka, ¿no? Pese a haber sido condenado en firme por este tema. Y decir que al final la historia personal que ha contado me parece muy buena y creo que es importante evitar ese tener que aguantar y callarse, ¿no? Y creo que de alguna forma pues las medidas políticas que se han puesto en marcha en los últimos años y también a nivel social el movimiento Me Too creo que está consiguiendo resquebrajar esa ley del silencio que ha habido durante tantos años, aunque aún quede mucho por hacer. Así que muchas gracias por vuestras reflexiones, me han parecido muy interesantes. Muchas gracias a los tres. Si alguien quiere intervenir, si no, yo querría hacer un comentario, pero si hay alguien antes, pues por favor que... Bueno, pues si no, rompo yo el fuego. Si os parece, no sé si terminar la grabación aquí o seguirla como... Vale, sí, acábala aquí porque así la gente se